Qué gusto tenerlo por acá, Roberto. ¿Cómo está usted? Ok, un saludo, buenos días. Gracias. En el contexto de lo que estamos conversando, efectivamente hay celebraciones, conmemoraciones, hay incluso manifiestos, hay una recapitulación incluso de la historia, pero algunos también dicen evaluemos la historia. Este bicentenario, ¿en qué situación o en qué dimensión se puede evaluar a la luz de los acontecimientos de ahora, en función además de que el mundo de hace 200 años ya no es el mismo? Claro, sí. Bueno, la historia que nosotros conocemos es una historia que viene de progreso, de cíclica, es una historia rica en cultura más la latinoamericana y es importante para nosotros la celebración de esto. Pero también es muy importante hacer un recuento de lo que tenemos en el momento. Y acá, como bien lo decían en la nota, hay una serie de manifestaciones, de marchas que se van a dar para hasta cierto punto hacerle reclamos al gobierno de lo que normalmente prometió y que no lo ha cumplido. Bueno, ahora es un proceso como de evaluación también, ¿verdad? Por parte de los salvadoreños y salvadoreñas. En ese contexto, este día, a partir de las 8 de la mañana, empieza una serie de marchas, que son 4 muy fuertes, que aproximadamente se espera una cantidad como de 10.000 personas manifestándose por diferentes temas, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, otro tiene que ver con el respeto al periodismo en El Salvador, otro tiene que ver con el respeto a los 3 poderes del Estado que últimamente han sido vulnerados. Básicamente, los 3 poderes de Estado están en manos del presidente y ahora se quiere presentar un paquete de reformas a la Constitución que muchos intelectuales, muchos académicos y muchos juristas no están muy de acuerdo con algunas de las modificaciones, entre ellas el proceso de cómo se van a hacer las elecciones, cada cuánto tiempo. Por ejemplo, se está hablando de una reelección presidencial cuando nuestra Constitución establece que no podemos tener a un presidente por dos periodos, ¿verdad? Sino que tiene que ser intercalado. Pero ese tipo de acciones son muchas de las que la población resiente. Otra de estas es la entrada de una ley impuesta, que es la ley del Bitcoin, que la mayor parte de salvadoreños no la acepta, ¿verdad? Hemos tenido 2 encuestas a nivel nacional donde casi el 96% de la población ha dicho no queremos ese tipo de moneda, ¿verdad? Así, más o menos. Claro que sí, pero Roberto, frente a eso, evidentemente también hay otros elementos de análisis en estas conmemoraciones. Por ejemplo, se deja de lado análisis, enfoques que tienen muy cercana una marca del coloniaje que tiene que ver, con, por ejemplo, con el racismo, con la porofobia, es decir, el odio a la pobreza, porque la construcción, incluso de orden ideológica que se ha planteado, es que los blanquitos son los buenos, los blanquitos son los mejores, mientras los indígenas son los atrasados, son los tontos, etcétera, etcétera. ¿Estos elementos están en el debate, en la reflexión de este bicentenario? De hecho, es una de las marchas también muy potentes acá en El Salvador, con una deuda histórica que se tiene con nuestros indígenas, ¿verdad? Ellos van a ir abanderando este tipo de marchas porque sí han sido desplazados completamente, y esto por parte del sistema, pues, pero es una de las luchas que llevamos para, para que ellos tengan sus derechos, ¿verdad? Porque sí, a 200 años que tenemos ya de independencia, lastimosamente hemos mermado lo que era nuestra cultura, lo muy, muy nuestro, y eso no debe seguir así, ¿verdad? Yo creo que debemos respetar a todas las personas y debemos de ser lo más inclusivos en nuestros países, y es una deuda que tenemos, lo hablo a nivel centroamericano, es una deuda que tenemos histórica con nuestra propia gente. Claro, coincido perfectamente en eso, Roberto, pero al mismo tiempo le plantearía la reflexión, ¿hasta dónde el movimiento social, popular, incluso desde la intelectualidad y la academia salvadoreña ha puesto atención a estos temas? Hay un debate alrededor de eso, se ha construido un mejor entendimiento del significado que tienen los pueblos ancestrales en todo este periodo, porque considerando que son 200 años de independencia, para muchos de ellos, como se mencionaba también en las notas, esa independencia nunca llegó. Es correcto. En el caso de El Salvador, muy particular, nosotros tuvimos a un presidente que básicamente les dijo, eso fue en 1920, 1928 más o menos, que les dijo básicamente a nuestros indígenas, váyanse del país, ¿verdad? Y es una de las cosas, como les repito, que es una deuda histórica. Y yo creo que nuestros intelectuales, nuestros académicos en este momento están tratando la manera de cómo incluirlo en las políticas del gobierno. Y eso es
uno de los reclamos. El gobierno, a 2 años de estar de este presidente, no ha hecho ninguna modificación y era una de las propuestas que él tenía para campaña y era una de las deudas históricas que teníamos con ellos. Y a 2 años más o menos que tiene de estar, no ha cumplido ninguna de ellas. Entonces la molestia ya es un poco más grande, pues, porque es algo que debemos recuperar en este momento y la lucha la vamos a dar en la calle porque es la única opción que tenemos como salvadoreños y es el derecho legítimo que tenemos a expresarnos. Ya, pero entonces, Roberto, no le escuché la última parte porque hubo algún desfase en el sonido, pero lo que le quisiera mencionar a propósito de esto también tiene que ver con que en esta dimensión de enfoque histórico hay unos 2 elementos que sí se podrían considerar, porque algunos académicos hablan de neocoloniaje, otros hablan de una nueva hegemonía incluso de orden racial. Esto que está discutiéndose en la academia del neocoloniaje en general, ¿cree usted que es parte también del sistema político que ahora es hegemónico en El Salvador? ¿Es la situación que no se toca y que de alguna u otra manera también garantiza o perpetúa la dominación hacia los sectores populares? Yo creo que sí, porque es una de las cosas, por ejemplo, acá en Centroamérica, y lo voy a decir en el espacio cabal, lo que es el Triángulo Norte, la proximidad que tiene con Estados Unidos y del neocoloniaje que le llaman ahora. Nosotros tenemos una gran presión por parte de ese país, y quieras o no, ellos son los mayores excluyentes de las políticas contra nuestros indígenas y es una deuda que traemos desde hace ratos. Entonces yo pienso que sí, y en la academia acá se está viendo la forma de cómo cuidar esta historia que nosotros tenemos, pero políticamente le puedo decir que, o geopolíticamente, nosotros tenemos una gran influencia de Estados Unidos al estar muy cerca, y quieras o no, eso también modifica un poco el andamiaje político que nosotros podamos tener internamente, ¿verdad? Lastimosamente en eso estamos, pero necesitamos una mayor independencia, pero una independencia de verdad, porque en este momento, 200 años, como le repito, no la tenemos. Ya que lo menciona, hay una independencia de verdad. ¿Qué implicaría en este momento, en este año 2021, qué implicaría para El Salvador, para Centroamérica, si lo amplificamos un poquito más? ¿Qué implica una verdadera independencia? Porque parecería que algunos, digamos, lo voy a decir así irónicamente, la única independencia posible es la económica. Para otros, la única independencia posible es la política, pero las dos coinciden y comulgan en momentos concretos en la historia, y esos momentos concretos están atravesados por crisis económica, por crisis sanitaria y porque efectivamente mucha gente en El Salvador, en América Latina, considera que irse a los Estados Unidos es resolver el problema de siempre, el problema de la vida. Es correcto. En un país como el nuestro, donde aproximadamente el 53% de la población vive con menos de $2, para nosotros tenemos un nivel de migración extremadamente alto, y quieras o no, eso tiene un impacto a través de las remesas que recibimos nuestras familias acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 3.5 millones de salvadoreños en el exterior, y de estos 2.5 están en Estados Unidos. Entonces la influencia cultural, política y económica es directa para nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? También esa independencia de que no solo recibamos remesas, sino que pongamos a trabajar, más que todo en este momento de pandemia, que la mayoría de países nuestros han sufrido mucho económicamente con los procesos que se han detenido del crecimiento económico que traen nuestros países, y con la pandemia lo que hacen es desacelerar eso y bajarlo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Reactivar la economía de El Salvador. La economía de El Salvador ahorita está aproximadamente en un 45% sobreviviendo de las remesas de nuestros familiares en Estados Unidos. Ya, para finalizar entonces, Roberto, hay un elemento que me gustaría también escuchar de su reflexión, y tiene que ver con que El Salvador es un país centroamericano, y en Centroamérica de lo que menos se habla es de integración. Lo digo con énfasis por 2 razones. La una, ese tema parecería que en los líderes políticos queda de lado porque buscan tratados de libre comercio con los Estados Unidos, arreglar las cosas con México, pero por otro lado, al mismo tiempo, son países con unas historias comunes, con sangre común, para decirlo de alguna manera, y además con problemas comunes. Entonces, le pregunto, en este bicentenario se habla de integración centroamericana. ¿Es posible mirar las cosas en esa perspectiva? En este momento yo pensaría que no. Y voy a ser muy franco en esta parte. Entre los países centroamericanos
y entre sus líderes en este momento, presidentes, no se ve un proceso de integración. Nosotros tenemos un tratado que se llama el CA4, ¿verdad? Que es el paso de movilidad de las personas sin necesidad de mayor documento entre los 4 países, hablando de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. En este momento ninguno de los países lo está cumpliendo. Y vemos que más allá de esto, lo que tenemos son presidentes que están deshaciendo ese proceso histórico de integración centroamericana, como le llamamos. Vemos a presidentes de que ahorita tienen sus propios problemas internos y que han descuidado completamente el sistema de integración centroamericano. Entonces, hablar en este momento de que vamos a una integración, yo no lo veo, por lo menos en los próximos años, no lo veo tan viable. Porque lo que hemos venido viendo a través de estos últimos 2 años es que cada presidente lo que quiere es ser caudillo en todo Centroamérica. Entonces, es muy difícil en este momento decir, va a haber un proceso de integración. No lo veo probable en este momento. Gracias, Roberto, muy amable, importante lo que acaba de mencionar, coincido perfectamente, le agradezco además que nos ponga a pensar sobre estos temas en esa dimensión y es muy importante que lo pensemos ahora que estamos de bicentenarios. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a Roberto Dubón. A propósito de estas conmemoraciones, efectivamente lo que acaba de mencionar, lo que acaba de reflexionar con nosotros y con la audiencia que nos acompaña en Telesur, es muy importante tenerlo presente, porque parecería que hay algunos temas que quedan vetados, vedados o excluidos del análisis del significado que tienen estas conmemoraciones. Y por eso además es muy importante lo que están comentando nuestros seguidores en las cuentas de redes sociales a propósito de esta pregunta que la reiteramos para el análisis y la consideración de ustedes en la perspectiva de dialogar también.